Hola, ¿cómo están? Yo canto muy mal, pero una canción decía, Dream is over, what can I say? Dream is over, aquí es The war is over. Qué chulada. Esto es lo que hace grande a mi queridísimo Miguel Covarrubias, a quien me voy a permitir tutearte. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, muchas gracias. Gracias por atendernos en tu casa. No, encantado. Lamento que no haya un ambiente más fresco, pero pues así es la naturaleza, ¿no? Allá No, puede es estar que rugiendo. es agosto, es la canícula Sí, todavía, es esa, normal. De todas exactamente. maneras, estamos aquí al pie del Cerro de la Silla. Hacía mucho que no venía aquí a tu casa, me da mucho gusto. Qué bueno. Y hicimos un taller abierto hace unos 20 años, Caramba, pues ¿verdad? sí, Fácil. 20 años que no es nada, dice el... Oye, Miguel, te voy a preguntar primero, ¿por qué te, te decidiste a usar el bigote como Salvador Dalí? Pues fue producto de las circunstancias, ¿verdad? No fue algo deliberado. Yo recuerdo que ya en los tiempos de la preparatoria, yo pensaba algo así como en dejarme la barba, pero entonces, en ese momento, no se acostumbraba. Todo el mundo andaba perfectamente bien rasurado, todos los profesores, no sé, los alumnos, todos bien rasurados, ¿verdad? Si acaso algún bigote, pero barba nada. Entonces resulta que tuvimos una enfermedad más o menos relativamente seria y algo prolongada, mi mujer y yo, al mismo tiempo, hacia finales del año 69. Finalizamos 69 encamados, ¿verdad? Ahí en la colonia tecnológico, donde vivimos primero, esta es la segunda casa, que ya fue la primera. Ahí en la calle Arquitectos estuvimos, nos visitaba mi suegro, ¿verdad? Que además era profesor naturista, y entonces él nos ayudó a salir del apuro. Bueno, en todo ese tiempo yo no me rasuré, no me rasuré. Llega enero, hay que regresar a la escuela, ya tenía yo una barba pues más o menos así, el bigote y el bigote pues él solo, ¿verdad? Buscaba su forma coruscante y así me fui a la escuela y me quedé allí Ya. hasta la fecha. Mira qué bien. Yo creo que mucha gente que te conoce quisiera preguntarte eso y ya me atreví yo. Bueno, Miguel Covarrubias Ortiz, ¿verdad? Eres Ortiz, Ortiz. Tú Covarrubias Ortiz. naciste en Guadalajara. No, no, esto se da a veces una confusión y a veces yo digo que soy, expreso lo de Guadalajara porque mis padres jaliscienses, mis abuelos jaliscienses, todos mis abuelos jaliscienses, todos los conocidos, no, los maternos eran los que eh, yo frecuenté. Entonces, no, lo que pasa es que nosotros siempre íbamos a Guadalajara. Invariablemente, todos los veranos nosotros nos la pasábamos en Guadalajara. Por eso, cuando uno recuerda, y se dice siempre uno acude a la infancia, pues se entremezclan, ¿verdad? Los recuerdos de Jalisco, los recuerdos de Guadalajara, para ser más específico, y los recuerdos de Monterrey. De tal manera que somos regiomontanos, pero no dejamos de ser también jaliscienses. Pero tu papá Ricardo es el que es de allá. Él nació en Lagos de Moreno. Lagos de Moreno, considerada en aquellos tiempos, no sé, ahora, la segunda ciudad, algo así como Linares era la segunda ciudad Claro. respecto a Monterrey, allá, Lagos de Moreno y mi madre de La Barca. Tu papá Ricardo, un gran editor. Mi padre y mi abuelo, los dos, puedo hablar por los dos, ¿verdad? Fueron editores, impresores, escritores, periodistas, maestros, políticos, ¿verdad? No sé si mencioné así, grandes oradores. Mi padre era, aquí, ¿verdad? Mi abuelo no lo escuché, ¿verdad? Político también. Pero político, por supuesto, sí. O sea, abarcaban mucho terreno. Hombres de orquesta. Platícanos un poquito de tu formación, de tus amigos, donde, o sea, cómo se formó Miguel en sus gustos literarios, en su pasión por la escritura, a partir de cuándo, cómo, cerca de quién. Bueno, yo he dicho que yo no empecé temprano en este asunto de la escritura y demás, a pesar de que
de que ya para entonces nosotros acudíamos a la imprenta que mi padre empezó a formar allá por los rumbos del Mediterráneo, y que había toda esa tradición, ¿verdad?, de mi abuelo y de mi padre. Así que, como dice, no se hurta, ¿verdad?, se hereda. En ese caso yo me quedo corto, porque yo he estado más restringido, y estos hombres, mi padre y mi abuelo, ellos abarcaron muchísimo terreno. Bueno, entonces, estando ya en la preparatoria, yo nunca había escrito, surgió de pronto la idea de hacer un periódico, y yo quedé pues a la cabeza de El Estudiante. Allí empecé yo a escribir, concretamente en en el mes de octubre del año 57, yo escribí mi primer artículo, Cercano Oriente. Pero al mismo tiempo empecé con la diversidad que pues como que es una de mis características, porque yo hacía epigramas, hacía columnas de, de información, ¿verdad?, digamos, política, social, pero también de bromas y cosas así por el estilo. Desde la prepa. Desde la preparatoria, sí. Sí, exactamente ahí, octubre del 57. Y en ese momento se empieza a formar el grupo que se llamaba Sociedad Integral Universitaria El Libre Pensador. Todo ese nombre, ¿verdad?, muy decimonónico. Así entraste a la Facultad de Filosofía y Letras. Paso a la Facultad de Leyes primero, estuve un tiempo en Leyes, no iba yo a hacer huesos viejos, debía haberlo entendido desde un principio, pero bueno, diferentes circunstancias me hacían estar en Leyes, porque mi padre había estudiado Leyes y no había terminado, mi abuelo había estudiado Leyes con toda la cosa de las imprentas y todo, y no había terminado, y yo era el tercero, ¿verdad?, en esa cadena de abogados frustrados. Mi padre me señalaba eso, ¿verdad?, termina y luego después te vas a filosofía, porque ya empecé yo a hablar de irme a filosofía, a estudiar letras. Entonces me voy a letras y ahí, bueno, pues sí encontré mi caldo de cultivo, ¿verdad? Y entonces ya con más, digamos, con más consistencia, con más persistencia, estuvimos haciendo la revista Apolo Dionis, perdón, la revista Apolo Dionis, y luego más adelante la revista Cátedra, ya con Poncho Reyes, que era el pequeño, el Benjamín de nuestro. Vamos a una pausa, Miguel Covarrubias. Gracias por acompañarnos, gracias porque nos dejas estar aquí en el fresco. Aquí tenemos frío, aquí en tu casa. Oye, qué padre está, qué bello el cuadro de Javier Sánchez. de Javier Sánchez, con quien estuvimos hace poquito platicando allá en su casa. Sí, es un cuadro muy afortunado, nos gusta mucho, ¿verdad? Sí. Mi mujer fue la que se puso en contacto con él para adquirirlo, ¿verdad? Ya no me acuerdo en qué condiciones, ya no me acuerdo. Un beso hasta donde esté a Silvia Mijares, allá nos está esperando. Vamos a una pausa y continuamos. Pues de Guadalajara, don Bernardo Reyes, Agustín Basabe Fernández. Luis Astey. Sí. El maestro Luis Astey, también de Jalisco. Hay un grupo distinguido de Los Covarrubias. Mi padre, ¿verdad? Hay un grupo distinguido de jaliscienses que han estado y siguen estando aquí. Víctor Zúñiga, por ejemplo. Tiene Monterrey que los que vienen no se regresan. Sí. Y por cierto, que considero que es algo que está pendiente, porque alguien ha dicho, ¿por qué no se ha escrito esa pequeña historia, ¿verdad?, del grupo de jaliscienses, ¿verdad?, que vinieron a concentrarse en este lugar? El arquitecto Agustín Basabe, padre del doctor Agustín Basabe, era el director del Norte cuando mi padre llegó a Monterrey a ser subdirector de ese periódico. Ah, tu papá. Fue su director del Norte, exacto. Por eso vino don Ricardo Elizondo. Por eso vino a dar acá. Por eso vino a dar acá mi papá, ¿verdad? Y acá ya nacimos. Platícanos de tus primeros libros, Miguel, por favor. Sí, el primer libro, yo digo que hay una
cosa que también que es característica. Hay quien escribe de ahí, punto, ¿verdad? Manda las cosas a un editor y todo eso. Pero yo nací en un cuarto de imprenta, pues se puede decir, ¿verdad? Y bueno, pues llevo la tinta de imprenta en la sangre, ¿verdad? Íbamos nosotros como niños al norte a ver a mi papá el periódico. Y luego después pone mi papá la imprenta y toda la vida hemos estado haciendo periódicos y revistas y volantes, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, la imprenta al servicio de la cultura y la imprenta al servicio de la fuerza política, digamos, ¿no? De las inquietudes políticas. Bueno, entonces en el año 62, ¿verdad? O sea, el año en que ya estábamos, ¿qué? Pues sí, en leyes, estábamos en leyes, empezamos a publicar primero a Horacio Salazar Ortiz, Breve Canto a la Aurora, poemas de Horacio, y luego después La Raíz Ausente, un libro de relatos de un servidor. Tuvimos una reunión porque no se acostumbraban, no se presentaban los libros entonces, no había presentaciones de libros y no había comentarios en la prensa, no había nada, ¿verdad? Se hacían los libros como mi padre, esa generación, y nadie se daba por enterado. Se repartían, ¿verdad? Sí, por ahí circulaban, ¿verdad? Y alguien decía, ay, otro libro, ¿para qué tantos? Bueno, entonces hay una fotografía, ¿verdad?, que se volvió célebre porque se tomó en el restaurante El Tío, allá por la calle de Hidalgo, en donde estaba, pues, don Alfredo Grace, estaba, ¿cómo se llama?, estaban los pintores, ¿verdad?, Armando López, está Guillermo Ceniceros, está el Chato Cantú, estaba Poncho debutando, ¿verdad?, como muy joven entonces, ¿verdad?, muy joven Poncho, estaba Salomón González Almazán. Reyes Martínez, ¿verdad? Poncho Reyes Martínez. Poncho Reyes Martínez, ¿verdad? Poncho Elizondo, etcétera. Entonces, y el que luego fue célebre caricaturista y que entonces era pintor y que estaba en el taller de artes plásticas, que ya falleció no hace mucho. No. Naranjo. Rogelio Naranjo. Rogelio Naranjo. Rogelio Naranjo. Sí, allí en ese libro ahí está. Sí. Ahí está la foto. ¿En el libro cuál? Ese que está ahí. En este libro. En Desde este el libro. Cerro de la Silla, ahí está. Al ratito platicamos desde el Cerro de la Silla. Pero entonces, ¿qué libro se presentó tú en El Tío? La Raíz Ausente. Ah, tu libro. El libro. Tu libro. Sí. Entonces ahí empezamos. O sea, estamos hablando de ya más de 60 años. ¿Verdad? Se duplicaron, ¿verdad? Digamos, ¿no? Sí. En el año 62 y otros 62 y estamos ahora aquí, ¿verdad? Entonces ya es una carrera, pues. Como maestro, Miguel, como maestro, ¿de quiénes te acuerdas que hayan sido tus alumnos? Si hay alguna anécdota que te guste contar. Bueno, a mí me parece que a mí me ha tocado por las circunstancias del tiempo, ¿verdad?, determinado. Yo creo que no te puedes acordar de todos los escritores que fueron tus alumnos. Más o menos, no, así como de todo no, pero sí de cosas nuevas, sobresalientes, como fue la creación del taller literario, porque resulta, dicho así a las carreras, los estudios de letras se reducían a estudiar la literatura europea, ¿verdad?, y de ciertos países, no absolutamente de todos, ¿verdad?, pero de ciertos países europeos representativos, Francia, Alemania, ¿verdad?, Italia, Inglaterra, y entonces pues se crea el taller literario, pues, empezaban a florecer, ¿verdad?, en diferentes lugares de la República y no sé si del mundo, ¿verdad? Entonces había un taller Pedro Garfias en la Casa de la Cultura y en el Instituto de Artes tuvimos donde yo estuve allí en la dirección, tuvimos un taller, ahí también creamos un taller, como una novedad, un taller literario que se llamaba Artefacto, ¿verdad?, donde estuvo Marco Tulio Aguilera, ¿verdad?, un muchacho colombiano. Aquí anduvo Marco Tulio. No, estuvo en la Facultad de Filosofía y nos conocimos. Yo lo invité al instituto y a que se hiciera cargo, y él se hizo cargo del taller de literatura. Y luego nos extendimos a niños, incluso teníamos un taller de niños escribiendo, porque se les daban clases de ballet, clases de pintura, clases de papiroflexia. Estás platicando del Instituto de Artes. Eso es Instituto de Artes. El Instituto de Artes que estaba por Zaragoza, a un lado de la iglesia. Sí, tenía varios locales. Ese era uno, ¿verdad?, de los más importantes, porque ahí estaba. Muy célebre, porque ese es el antecedente de la Facultad de Artes Visuales y de Artes Escénicas. Exactamente.
Ese es el- Instituto de Artes. Exacto. De ahí se mudó para Mederos. ¿Verdad? Exactamente, eso es, exactamente. Tú Entonces, fuiste director. yo fui el director fundador. Ahí tenías de maestros que daban pintura al Chato, a Gerardo Cantú. No, el Chato estaba en ese tiempo en México. No, estaba Javier y estaban los maestros, o sea, los maestros del taller de artes plásticas estaban adscritos. El taller de artes plásticas estaba adscrito al instituto, integraba el instituto, ¿verdad? Junto con la escuela de música y luego con la escuela de danza, que regresamos a la universidad, porque la universidad había tenido escuela de danza, pero la habían cerrado, ¿verdad? Capítulo triste, no lo voy a detallar, pero entonces nosotros regresamos a la universidad. Tú mientras eras maestro en letras. Yo seguía siendo, yo jamás dejé de dar un día clase siendo maestro, no importaba que yo tuviera cargos como ese. El Instituto de Artes me ocupaba mañana, tarde y noche, porque teníamos exposiciones de pintura, porque teníamos clases, ¿verdad?, durante los 3 turnos, etcétera, etcétera. Y creábamos turnos, y además implementamos los cursos de verano, no teníamos descanso, nosotros trabajábamos todo el año, de pe a pa. César Isasi, Poncho, y este es el Lucas de la Garza. Y Horacio no estaba ahí de casualidad, fíjate. No No fue. estuvo. Está don Alfonso Reyes Martínez. Este es aquí. Recochano. No. No estaba ahí. No, el profesor, pues era el profesor, ¿verdad? Maestro, ¿verdad? No, Poncho, A propósito de la presentación de tu libro, La raíz ausente. La raíz ausente. Oye, Miguel, pues cuéntanos de una vez de este fantástico libro. Es una enciclopedia. 196. ¿Sí? Órale. Desde el Cerro de la Silla. Es, la verdad, un acontecimiento este libro. No, se hizo en el 92 y no se ha vuelto a hacer nada con esta ambición. Arte rupestre, artesanías, cocina regional, artes plásticas, teatro, pensamiento científico, periodismo cultural, novela, cuento, poesía, bibliografía, cronología y fotografía. Este libro maravilloso. Tú, cuéntanos la historia. ¿A ti se te ocurrió o a quién? A mí se me ocurrió este libro a instancias o a provocación, por una provocación una invitación que me hizo el rector, Gregorio Farías, solo que él ya estaba por salir. Entonces teníamos un año para hacerlo todo. Se cumplió el año y pues no. Y entonces no la jugamos. Yo me la jugué. Porque nunca dije, nadie sabía. Era un asunto entre el rector y nosotros. Nadie dijo, en la universidad nadie sabía que se estaba haciendo este libro. Nadie, en ninguna parte. Bueno, entonces lo termina. El próximo rector lo apoyó. No, el libro se hizo, porque no solamente me arriesgué yo, se arriesgó la imprenta que era de los Cantú, de uno de los Cantú del Porvenir, ¿verdad? Como sin decirnos una palabra, ellos le siguieron y todo, como que entendimos la jugada, ¿no? Entonces se hace el libro, sale el libro, ¿verdad? Y ya para entonces el que figura no es Farías, sino, ¿cómo se llama? ¿Silos o quién? Silos. Y entonces yo hablo con el director de la facultad y digo, oye, pues ahí esta cosa. Manuel Silos, el rector, el economista. Sí, exactamente. Entonces fuimos a verlo y entonces se impresionó, ¿verdad? Él dijo, caray, un libro, pues no, un libro como el de la editorial que me dijo por teléfono, oiga, pero ¿por qué el precio, ¿verdad? Supuesto que iba a tener, pero ¿por qué tanto? Le dije, nomás véalo para que vea, para que considere si es mucho el precio, si es muy alto el precio. Pues no, ¿verdad? Precio muy razonable. Cuéntame cómo lo organizaste, quién te ayudó, cómo encargaste o delegaste que se llenaran todos los huecos que... Bueno, voy a decir, en realidad
hubo un estipendio, ¿verdad?, modesto para los colaboradores. En realidad, este libro, pues el cuidado, ¿verdad?, la edición, la corrección y todo eso, la hicimos 2 personas. Humberto Salazar me auxilió de esa manera, aparte de las 2 colaboraciones suyas, los libros y los sucesos culturales, ¿verdad? Él y yo corregimos el libro, ¿verdad?, hasta terminar. Un saludo y un abrazo a Humberto, que ha estado delicado de salud. Igualmente, sí, yo lo sé, igualmente. Sí, él trabajó muy bien en esto, ¿verdad?, con mucho sentido de lo que era el libro y todo eso. Y los demás, pues bueno, aportaron sus trabajos, ¿verdad?, sin saber así sea cierta qué iba a pasar, va a salir o no va a salir esto o qué, ¿verdad? Pues bueno, aquí está el libro, ¿verdad?, desde hace 30 años. Bien, qué bien, muchas felicidades. Y luego, mucho tiempo después, con arte 20 años. te encarga, 20 años después. inventó una cosa que se llama Biblioteca Nuevo León, Biblioteca de las Artes. Biblioteca de las Artes, y a ti te encarga todo lo que tiene que ver con literatura. Exactamente, sí. Exactamente. Por ahí tengo un ejemplar, ¿verdad?, de muestra. Así fue, ¿verdad? De alguna manera se presentaba como algo independiente, algo bueno, nuevo y todo. Sí, pero estaba este antecedente, inevitable, ¿verdad? Claro, Pues, tan así fue, ¿verdad?, que ahí lo subrayo yo en el prólogo de aquel libro. Sirve como base Sí, exacto, porque el que se encargó de la narrativa aquí, el doctor Alfonso Rangel Guerra, mi maestro, él, allá en el otro libro, también lo convidamos, y él realizó la parte de la novela. ¿Ya? O sea, actualizó este texto, está actualizado en el otro. ¿Ya? Aparte de que hubo otros temas, ¿verdad?, porque he tenido esa fortuna que me dejan mano libre, ¿verdad?, me dijeron, a ver qué pasa, y entonces yo incorporé cosas que yo sé que por allá en México, en Guadalajara, me dijeron, oye, esto no existe en ninguna parte aquí, que es, por ejemplo, el guión radiofónico, las radionovelas, porque normalmente se incluyen. realmente la gente no le da valor, ni se acuerda quién escribió eso, no, pues no importa, ¿verdad? La gente está embebida, ¿verdad?, la trama y todo eso, ¿verdad? Bueno, pues es literatura, una literatura aplicada, no es de gran originalidad, lo que se quiera, ¿verdad? Pero De gran consumo, además. existe, Mucha influencia. existe la radionovela, y eso lo desarrolla Genaro Saúl Reyes. Agregó la telenovela, que en donde, a ver, que enséñeme un libro referente a la literatura en diferentes lugares, en donde aparezcan Esa Biblioteca de las Artes debería de ser más difundida y estar al alcance de la gente, porque yo ni siquiera la conozco, fíjate. Bueno, pues sí, me parece extraño, ¿verdad?, que sea, pero yo me he dado cuenta de que ellos la presentan en las ferias. En la feria, por ejemplo, ese de la Fundidora, ¿verdad?, por octubre, noviembre, por allá, pues ponen ahí, tienen su local, y en algún sitio ponen sus libros, ¿verdad? Claro. Oye, Miguel Covarrubias, te agradecemos muchísimo que nos hayas recibido, que nos hayas atendido. Y le seguimos luego, Miguel Covarrubias. Muchísimas gracias. Con gusto. Y saludos a tus hijos. Muchas gracias, muchas gracias. Y a tu nieta Isabela, que nos ayudó. Muchas gracias por todo, ¿eh? Nos vemos, gracias.